La lluvia era tan intensa esa noche que parecía que el cielo intentaba ahogar la tierra. Recuerdo que apretaba el volante con más fuerza cada kilómetro, viendo a mi niño temblar en el asiento del copiloto. Su camisa estaba empapada de sangre y lodo. No había dicho una palabra en 3 horas. Tenía moretones en las muñecas, con la forma de esposas. Y cuando le pregunté quién lo había hecho, simplemente desvió la mirada y lloró sin hacer ruido. Dale me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. Decían que el tiempo cura todas las heridas, pero nunca conocieron a un padre que tuvo que conducir a su hijo destrozado a través de una tormenta, sin saber quién lo había destrozado. Salí de la autopista y entré al estacionamiento del hospital. Los faros atravesaban una niebla espesa como la culpa. Las enfermeras salieron corriendo cuando vieron a Iván, su pequeño cuerpo temblando, los nudillos desgarrados, las uñas con costras de tierra. Una enfermera se quedó sin aliento. Esos ojos. Nunca olvidaré esa expresión, como si hubiera visto algo que no tenía sentido. Señor, esto no es por una caída o una pelea, susurró. Estos son moretones de sujeción. Lo metieron deprisa. Yo me quedé allí, empapado, con las manos temblando sobre el volante. Moretones de sujeción. Esas 2 palabras se grabaron a fuego en mi cráneo. Mi hijo era autista, gentil, nunca violento. No entendía el sarcasmo, pero entendía la amabilidad mejor que cualquier hombre que yo conociera. La idea de que alguien lo sujetara, esa palabra se sentía como un cuchillo. Dentro de urgencias, todavía podía oír el zumbido parpadeante de las luces fluorescentes. Limpiaron sus heridas, pero nadie podía arreglar el silencio en sus ojos. Seguí esperando a mi esposa, Mónica. Se suponía que estaba trabajando en la oficina de la delegación. La llamé una vez, directo al buzón de voz, 2 veces. Luego, finalmente, me envió un mensaje de texto: estoy ocupada ahora, ¿puedes encargarte? ¿Que sí podía encargarme? Mi hijo parecía haber pasado por una guerra y ella preguntaba si yo podía encargarme. El doctor salió media hora después. Señor Rivas. Fue entonces cuando supe que era grave. Los doctores no usan tu apellido a menos que estén a punto de entregarte el infierno. Su hijo ha sufrido un trauma. Contusiones profundas en los tejidos, deshidratación parcial. Encontramos rastros de limpiador industrial bajo sus uñas. Creemos que estuvo retenido en un garaje o en una especie de estación. Una estación, repetí. El doctor dudó. Hay marcas que parecen de cinchos de plástico de grado policial alrededor de sus muñecas. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Grado policial. Solo los policías llevaban de esos. De vuelta en el coche, encendí el iPad de Iván. Tenía una aplicación de rastreo que usaba cuando se alejaba demasiado. La última ubicación estaba marcada a 11 kilómetros al este de la ciudad. Calle Fresno 117. Esa dirección no me sonaba de nada hasta que recordé algo. El capitán de la policía de la delegación, Víctor Estrada, vivía en esa calle. Había visto su casa una vez, detrás de una alta reja negra, el tipo de lugar que olía a poder. Y entonces caí en la cuenta. Mónica había mencionado ir allí para una reunión de recaudación de fondos de caridad. 2 veces. Un calor amargo se acumuló en mi pecho. No era estúpido. Había servido 17 años en operaciones encubiertas. Leía la naturaleza humana como un mapa. Mi instinto me había estado advirtiendo durante meses. Noches tardías, cambios repentinos de perfume, esa falsa alegría en su voz cada vez. Ella decía evento de trabajo. Pero yo no quería creerlo. Seguía diciéndome a mí mismo que tal vez solo estaba cansada, abrumada, distante. Ahora deseaba haber escuchado a mi instinto. Miré a mi lado. Iván dormía ahora, respirando suavemente a través de una venda en un lado de la nariz. Su pequeña mano aferraba la moneda de desafío de la Marina que le había dado cuando cumplió 10 años. La frotaba una y otra vez como si fuera un rosario. Se suponía que esa moneda representaba protección, honor. Ahora solo se burlaba de mí. Le besé la frente y luego volví a salir, donde la lluvia no había cesado. Parecía que el mundo mismo no podía lavar lo que se había hecho.
Por la mañana, Mónica todavía no había vuelto a casa. No envió mensajes, no llamó. Preparé café, que nunca bebía, y me senté con Iván, que miraba por la ventana como si estuviera viendo a través del tiempo. De vez en cuando, sus labios se movían en silencio. Intentaba decir algo, pero no podía formar las palabras. Y entonces, solo una vez, susurró apenas audible: puerta roja. Me quedé helado. ¿Qué, campeón, qué dijiste? De nuevo, suavemente. Puerta roja. Hombre malo. Se me oprimió el pecho. Sabía exactamente a qué se refería. Había visto la puerta pintada de rojo en la propiedad de Víctor muchas veces. Una extraña elección de diseño que destacaba en el vecindario, una entrada lateral privada que se suponía que nadie debía usar. Dejé a Iván con su vecina terapeuta por un tiempo. Me debía un favor de años atrás. Le dije que necesitaba tranquilidad. No le dije nada sobre el porqué. Luego conduje directamente a la calle Fresno 117. La reja estaba cerrada, pero mi placa del ejército todavía tenía peso. La mostré y dije que había una emergencia. El novato de guardia no quería problemas y me abrió. La casa de Víctor parecía de revista. Sin señales de vida, todo cristal y piedra, pero la puerta del garaje era roja. Me acerqué. El olor a cloro y metal golpeó con fuerza. Todo soldado reconoce esa mezcla tarde o temprano. Es el olor del encubrimiento. El aire se sentía extraño, como si recordara gritos. Toqué una vez. No hubo respuesta. Luego oí una risa desde detrás de la cerca lateral. Profunda, burlona. Víctor apareció a la vista con una toalla alrededor del cuello, bebiendo café como si fuera un domingo por la mañana. La chaqueta de su uniforme colgaba descuidadamente de un gancho. Vaya, vaya, miren quién está aquí, dijo. El papá héroe. No dije una palabra. Solo lo miré fijamente, la lluvia goteando de mi chaqueta. ¿Te ves cansado, Héctor?, continuó. ¿Quieres un café o viniste hasta aquí para llorar por tu hijo? Su tono, casual, arrogante, desgarró mi autocontrol. Dije en voz baja: ¿qué le hiciste a mi hijo? Se rió. Oh, te refieres al pequeño fenómeno que rayó mi patrulla. Deberías enseñarle a tu mocoso algo de respeto. Se inclinó más cerca. O tal vez ya lo hice. El mundo se quedó en silencio por un segundo. Recuerdo oír solo mi pulso. Luego mi puño conectó con su mandíbula con tanta fuerza que su taza de café se hizo añicos en el aire. La sangre salpicó la puerta roja. Los oficiales de adentro comenzaron a gritar mientras Víctor se tambaleaba hacia atrás, sonriendo a través de dientes rotos. Acabas de agredir a un oficial, siseó. Me esposaron en segundos, con las rodillas en mi espalda, las botas presionándome. Apenas los oí leerme mis derechos. Mientras me arrastraban, Víctor se quedó bajo el techo del porche, sujetándose la mandíbula, sonriendo con suficiencia. Y entonces llegó el momento que se grabó en mí para siempre: se rió. Se rió justo como lo había hecho cuando Iván estaba herido. Fuerte, burlón, sabiendo que nadie podía tocarlo. A través de la lluvia, grité: ¿crees que esto ha terminado? ¿Crees que el sistema te mantendrá a salvo? Se rió con más fuerza. El sistema soy yo, amigo. Me metieron de un golpe en la patrulla. Víctor se asomó por la ventanilla, susurrando: será mejor que controles a tu esposa también. Ha estado muy nerviosa últimamente. La puerta se cerró de golpe. Esa risa resonó en mi cráneo todo el camino hasta la comandancia. Esa noche en la celda de detención, no dormí. Mi reflejo en el cristal ya no era el de un padre. Era la sombra del hombre que solía ser antes de quitarme el uniforme e intentar vivir una vida normal. Había pasado mi vida cazando hombres que torturaban por poder. Ahora uno de ellos había torturado a mi propia sangre y se había reído. Cada aliento que tomaba ardía como una promesa. No iba a matarlo rápido. No, iba a desmantelar todo lo que él representaba. Ladrillo por ladrillo, nervio por nervio. Cuando amaneció, una vieja voz me llamó desde fuera de la celda. ¿Sigues metiéndote en problemas, eh?
Era Julián, mi antiguo compañero de unidad. Su cabello ahora con canas en los bordes, pero sus ojos tan agudos como los recordaba. Pagó la fianza sin decir una palabra. Mientras salíamos, me miró de reojo. Me enteré de lo de Iván, dijo en voz baja. No estarás pensando en hacer una estupidez, ¿verdad? No respondí. Suspiró. Puedo ver esa mirada de nuevo. Solo tienes esos ojos antes de una misión. Me volví hacia él y dije, lento y seguro. Esto no es una misión. Es justicia. Cuando llegué a casa, Mónica estaba esperando, con los brazos cruzados, el rostro pintado con una falsa preocupación. ¿Qué hiciste, Siseo? ¿Qué hice yo? Él torturó a nuestro hijo, dije. Su rostro no se inmutó. Solo frialdad. Su teléfono seguía iluminándose a su lado en la encimera. Víctor. Apreté los puños a mis costados. Dijo en voz baja, estás empeorando las cosas, Héctor. Para todos nosotros. Víctor tiene conexiones. Estás arriesgando todo lo que construimos. Nosotros, repetí. Dejamos de ser un nosotros cuando nuestro hijo llegó a casa destrozado y tú no estabas. No me miró después de eso. Simplemente salió de la habitación, tomó su teléfono y susurró algo antes de cerrar la puerta. Cuando pasé, lo oí claramente, su voz temblaba, pero no de miedo, sino de culpa. No te preocupes, cariño. No te volverá a tocar. Fue entonces cuando supe que no le estaba hablando a Iván. Le estaba hablando a él. Salí y me quedé mirando la calle vacía mientras la lluvia comenzaba de nuevo. Un rayo cayó en algún lugar a lo lejos, abriendo el cielo por un segundo. Miré hacia esa tormenta y me susurré a mí mismo, te reíste de mi hijo. Te burlaste de mi sangre. Pensaste que había terminado con la guerra. Te equivocaste. La tormenta arreció. Y por primera vez en años, el soldado dentro de mí despertó. Julián me llevó a casa en silencio. Los limpiaparabrisas cortaban la llovizna de la madrugada. Cada golpe de las escobillas sonaba como una cuenta atrás. Mantuvo la mano en el volante, mirándome de vez en cuando. Quería hablar, pero no quedaba nada que decir. Cuando llegamos a mi entrada, apagó el motor. Sabes, una vez que cruzas esa línea de nuevo, no hay vuelta atrás. Abrí la puerta. La crucé cuando encadenaron a mi hijo. No me detuvo. Dentro, la casa se sentía más fría que la lluvia. La mesa estaba limpia, demasiado limpia. No había platos del desayuno, ni el toque de una madre, ni una nota de disculpa, solo silencio. Mónica se había ido temprano. Ni siquiera había visto cómo estaba Iván. Él estaba en su habitación, apilando piezas de un rompecabezas. El mismo patrón que siempre le encantaba. Azul, verde, azul, azul. Nunca lo terminaría. Solo seguiría construyendo el principio porque le gustaba el ritmo. Lo observé por un minuto, forzando mi respiración a calmarse. Levantó la vista una vez, con los ojos muy abiertos, sin saber si yo estaba realmente allí. Voy a arreglarlo, le dije en voz baja. Dejó una pieza, asintió una vez y luego volvió a su trabajo. Me cambié de ropa, camisa oscura, vaqueros gastados, nada que llamara la atención, y conduje directamente a la comandancia. Sabía que entraría en la guarida del león, pero eso es lo que pasa con los leones. Todavía sangran. El vestíbulo principal olía a café y aceite de armas. Policías charlando sobre viajes de pesca de fin de semana, fingiendo que no veían los titulares. Capitán Víctor Estrada, héroe local bajo investigación por denuncias de uso de la fuerza. Ya había empezado a desmoronarse por los bordes. Pasé junto a ellos hacia su oficina. Su secretaria intentó detenerme. Señor, el capitán está en una reunión. Entonces me uniré. Cuando abrí la puerta, él estaba allí mismo, riendo con dos oficiales subalternos. La misma risa. Levantó la vista, entrecerrando los ojos. Rivas, se supone que deberías estar en casa lamiéndote las heridas. Cerré la puerta detrás de mí tan despacio que se podía oír cada centímetro de la bisagra. Heriste a mi hijo. Él sonrió.
Realmente necesitas trabajar en tu juego de pruebas, soldado. Hizo un gesto hacia el policía más joven. ¿Pueden esperar afuera, chicos? Drama familiar. Salieron, incómodos. Cuando el pestillo hizo clic, solo éramos Víctor y yo. El aire se volvió lo suficientemente denso como para saborearlo. Se reclinó, tocándose el moretón en la mandíbula. Pegas duro. Debes seguir usando ese ritmo de las fuerzas especiales. Lo torturaste durante 9 horas. Se encogió de hombros. 9 se sintieron como menos. Esa sonrisa. No era humana. Era la sonrisa de alguien que pensaba que la ley significaba propiedad. Di un paso adelante. No tienes derecho a reírte de mi hijo. ¿Crees que la risa necesita permiso? Se rió de nuevo, deliberadamente más bajo esta vez. El niño manipuló la cámara de mi patrulla. Lo discipliné. Escaneé su escritorio. Fotos de condecoraciones, un certificado enmarcado firmado por el alcalde. Todo ese orgullo descansando en papel. Quería quemarlo. Se dio cuenta de mi mirada. Eres exmiembro de operaciones especiales. Tú, de todas las personas, deberías entenderlo. A veces, para enseñar obediencia, el dolor es parte del proceso. Esa frase reescribió algo dentro de mí. El dolor es un proceso. Había entrenado a hombres que creían eso. Había visto en qué los convertía. No recuerdo haberlo agarrado. Un segundo estaba hablando, al siguiente su espalda golpeó la pared y mi antebrazo estaba contra su garganta. Vuelve a decir su nombre y yo. La puerta de la oficina se abrió de golpe. 2 policías me lo quitaron de encima. Tosió, sonriendo con suficiencia a través de ella. ¿Ven? Violente. Les dije que ustedes tienen problemas. Me inmovilizaron en el suelo, una rodilla clavada en mi hombro. Víctor se enderezó la corbata. Arréstenlo por agredir a un oficial de nuevo. Recuerdo el frío clic de las esposas, la alfombra gris a centímetros de mi cara y sus zapatos deteniéndose a mi lado. Nunca ganarás esto, Rivas. Tu hijo es mercancía dañada, tu esposa es más lista que tú y yo soy intocable. Se rió en voz baja, triunfante. Y ese sonido me siguió por el pasillo como una marca al rojo vivo. 3 horas después, me liberaron bajo palabra. Revisión interna, dijeron. Retraso en el papeleo. Traducción, el alcance de Víctor era lo suficientemente largo como para torcer el procedimiento como un alambre. Salí por los escalones de la entrada. La prensa aún no se había enterado, pero lo harían pronto. Esta ciudad amaba los escándalos casi tanto como amaba olvidarlos. Julián estaba esperando de nuevo, apoyado en su camioneta. No habló. Solo me entregó un teléfono desechable. Si vas a hacer lo que creo, no me llames. Solo usa eso. Asentí. Incluso en la lealtad, los soldados te dan distancia. De vuelta en casa, la casa olía a cloro. Mónica estaba limpiando la encimera de la cocina como si estuviera borrando algo invisible. Fuiste allí de nuevo, dijo sin volverse. Tenía que hacerlo. ¿Realmente crees que provocarlo ayuda a Iván? ¿Provocarlo? Ató a nuestro hijo. Dejó caer el trapo. Héctor, estás perdiendo el control. Estás escuchando lo que quieres. Víctor dijo que Iván dañó propiedad. Tuvo que disciplinarlo. ¿Basta? Mi voz se elevó y luego se quebró. Lo estás defendiendo. Finalmente me miró a los ojos. Había culpa allí y algo más. ¿Miedo? No. Autopreservación. No sabes a lo que te enfrentas, susurró. Oh, lo sé. 9 horas. Su rostro palideció. No le había dicho cuánto tiempo había sido. ¿Quién te dijo eso?, preguntó en voz baja. No importa. Solo importa quién lo hizo posible. Se dio la vuelta, con los brazos cruzados. Arruinarás todo. La casa, la vida, el futuro de Iván. ¿Eso es lo que crees que es esto, propiedad? Di un paso atrás. El asco crecía.
Torturó a nuestro hijo, Mónica. A nuestro hijo. Se ríe de ello y a ti te preocupan los pagos de la hipoteca. Ella se estremeció, más por vergüenza que por ira. Pero aún así, no admitió nada. Fue entonces cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido, una imagen adjunta, un fotograma borroso de una cámara corporal. Aún así, la pequeña figura de Iván temblando dentro de un garaje. La mano de un hombre sosteniendo una linterna. Lo miré el tiempo suficiente para que las paredes se inclinaran. Mónica se asomó por encima de mi hombro. Su expresión se quebró con verdadero miedo. ¿De dónde sacaste eso?, susurró. Fuga anónima. Retrocedió, negando con la cabeza. Bórralo. No quieres involucrarte en eso. Pero dijo involucrarte, no encontrar justicia. Eso me lo dijo todo. Las líneas de lealtad que ya había cruzado. Fui a ver a Iván de nuevo. Esta vez estaba dibujando círculos. Solo bucles interminables con un crayón rojo. Cuando me vio en el umbral de la puerta, sonrió débilmente y cambió de color. Cambió a negro. Sombreó el círculo rojo hasta que desapareció. No hablamos. No hacía falta. Detrás de nosotros, Mónica hizo una llamada en la otra habitación. Su voz bajó a un susurro, pero no lo suficiente. ¿Está enojado? Sí, te volvió a pegar. Mantén la calma. Lo arreglaré. Se me revolvió el estómago. No estaba advirtiendo a un amigo. Estaba prometiendo algo. Más tarde, mientras la noche se arrastraba sobre la ciudad, me senté afuera en los escalones del porche. Las farolas parpadeaban, los insectos rodeaban la luz como fantasmas inquietos. De vez en cuando, veía sombras moverse a través de las ventanas de Víctor en mi mente. La imagen ardía permanentemente. Julián envió un mensaje de texto una vez: necesitarás más que ira cuando llegue el momento. Respondí: tengo paciencia y entrenamiento. Luego borré la conversación. Adentro, Mónica cerró la puerta del dormitorio con llave. Dormí en el sofá, escuchando cada crujido. A las 3 de la madrugada, la oí salir. El motor arrancando suavemente, desvaneciéndose en la distancia. No la seguí. No esa noche. Había terminado de adivinar. Iba a saber. Me senté hasta el amanecer, revisando cada contacto en el que todavía confiaba, cobrando favores que juré que nunca volvería a usar. Al amanecer, 3 exhombres de inteligencia me debían su silencio. Al mediodía, el disco seguro llegó por mensajero, obra de Julián, sin duda. Contenía expedientes de casos redactados, registros de tiempo de la comandancia y una carpeta etiquetada como Estrada Subterráneo. La abrí lentamente. Cada documento se sentía como otra palada de tierra sobre la reputación del hombre. Arrestos falsificados, pruebas desaparecidas, recibos de pagos de traficantes locales. Pero una entrada me heló. La fecha coincidía con la noche en que Iván desapareció. Detalle de protección registrado. Sujeto: Mónica Rivas. Se había asignado a sí mismo para proteger a mi esposa. Me reí una vez, amarga y hueca. Detalle de protección. Claro. La página de abajo llevaba una sola nota con la letra de Víctor. Escaneada. Mantener al chico callado. Pastor por la mañana. La leí 2 veces, 3 veces. Mantener al chico callado. Ya no era un malentendido. Era una intención. Cuando Mónica volvió a casa más tarde, con un perfume pesado, los ojos rojos por la falta de sueño, no le pregunté dónde había estado. Ya había superado eso. Murmuró algo sobre clientes y reuniones, pero su voz vaciló como una cuerda a punto de romperse. Subió las escaleras sin esperar mi respuesta. Iván dibujaba en silencio en la mesa. Esta vez, 2 figuras de palo junto al círculo rojo, una alta, una pequeña. Luego tachó una tercera figura que estaba aparte. Me costó todo lo que tenía no llorar. Apagué las luces, me senté junto a la ventana y escribí una sola línea en mi viejo cuaderno de campo. Se rió de mi hijo. Mañana le quitaré la risa. El bolígrafo cavó un surco en el papel.
El soldado dentro ya no estaba dormido. Estaba despierto y firme. Un trueno volvió a sonar afuera. En algún lugar de la calle, un perro ladró una vez y se cayó. En ese sonido, oí una promesa. No más denuncias. No más rogarle al sistema. A partir de ahora, cada paso sería deliberado, metódico, frío. Mañana empezaría. Y para cuando terminara, el mundo olvidaría que el capitán Víctor Estrada alguna vez se rió. No dormí esa noche. La lluvia paró antes del amanecer, pero el cielo permaneció gris, pesado, como si supiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Me senté en la mesa de la cocina, viendo el vapor subir de mi taza. Iván seguía dormido. Mónica no había salido del dormitorio. Seguía viendo la sonrisa de Víctor cada vez que cerraba los ojos. Y ese sonido, esa risa exasperante, resonaba detrás de mis costillas hasta que respirar dolía. Por la mañana, supe que no podía simplemente esperar al karma. El karma era demasiado lento. El mundo solo cambia cuando alguien lo obliga. El teléfono vibró. Número desconocido. Dudé, contesté. Héctor Rivas, dijo una voz grave. Sí, habla Asuntos Públicos. Llamamos por un aviso formal de la Fiscalía del Distrito. ¿Qué aviso? Caso contra el capitán Estrada desestimado. Conflicto de pruebas e inestabilidad mental del denunciante. Me tembló la mano. Está diciendo que está libre. Nunca fue acusado, señor. Clic. Por un largo minuto, no me moví. Solo escuché el tic-tac silencioso del reloj de pared y sentí con qué facilidad la verdad podía borrarse en el papel. Tomé las llaves de mi camioneta. El motor tosió una vez antes de arrancar. Igual que yo por las mañanas. Demasiado humo, poco fuego. Conduje hacia la ciudad en piloto automático hasta que el letrero del Palacio de Justicia apareció a través de la niebla. Dentro, el vestíbulo olía a cera para pisos y burocracia. En el mostrador de recepción, exigí, necesito ver al fiscal de distrito. La empleada ni siquiera levantó la vista. Nombre. Héctor Rivas. Es sobre el caso Estrada. Escribió, frunció el ceño, cerró. Pruebas retiradas. ¿Retiradas por quién? Confidencial. Forcé una respiración. Dígale a su fiscal que acaba de perdonar a un hombre que torturó a un niño discapacitado. Eso captó su atención. Señor, cálmese. Pero yo ya estaba saliendo. Afuera, los escalones del juzgado se veían igual que cuando juré servicio años atrás. En ese entonces, creía que las instituciones protegían a la gente. Ahora sabía que solo se protegían a sí mismas. Llamé a Julián. Todo está arreglado. Estrada es dueño de la cadena desde la placa hasta el banquillo. Se quedó callado en la línea. Entonces deja de luchar en vertical. Muévete en horizontal. ¿Qué significa? Significa que olvides el sistema. Trabaja como el hombre que solías ser. Colgué antes de poder admitir cuánto había extrañado escuchar ese tono. Cuando llegué a casa de nuevo, el coche de Mónica no estaba. Iván estaba sentado en el suelo con un cuaderno en blanco. Ya no dibujaba círculos, solo líneas oscuras sobre el espacio en blanco una y otra vez. Trazos pesados hasta que el papel se rasgó. Me arrodillé a su lado. ¿Estás bien, campeón? Levantó la vista rápidamente, con los ojos inquietos. En lugar de responder, señaló la puerta. 2 golpes, pausa, un golpe, como un código. ¿Qué pasa? Susurró, hombre malo. Mi pulso se aceleró. Me levanté, abrí la puerta. No había nadie. Solo un sobre en el porche, manchado de agua por la llovizna sobrante. Dentro, una foto impresa. Víctor, sonriendo en uniforme, con un brazo alrededor de Mónica, con la fecha de esa misma mañana, 9 de la mañana. Había ido directamente a él después de que me enteré de que el caso estaba muerto. La foto se me resbaló de la mano. Algo dentro de mí se rompió tan silenciosamente que ni la casa se dio cuenta. La segunda página era peor. Un formulario judicial a medio llenar.
Petición de orden de protección. Solicitante, Mónica Rivas. Demandado, Héctor Rivas. Me estaban incriminando. La llamé, directo al buzón de voz. Luego sonó otro número un minuto después. Desconocido de nuevo. La voz de un hombre. Calma. ¿Oficial? Señor Rivas, habla el oficial Hernández. Recibimos una queja doméstica. Necesitaremos pedirle que salga para una rápida revisión de bienestar. Miré por la ventana. 2 patrullas esperaban al final de la cuadra. El manual de Víctor. Pon la etiqueta de monstruo temprano. Silencia la amenaza antes de que contraataque. Salí al porche con las manos visibles. Todo bien, oficiales. Uno de ellos asintió cortésmente. La luz de la cámara corporal parpadeaba. ¿Le importa si entramos? Tienen una orden. Podemos conseguir una rápido. Detrás de mí, Iván gimió suavemente, asustado de los uniformes. Los enfrenté de lleno. Si dan un paso más cerca de él, necesitarán más que refuerzos. Intercambiaron miradas, no ansiosos por escalar la situación. Uno murmuró a su micrófono, escuchó y luego asintió hacia mí. Todo despejado. Disculpe la molestia, señor. Mientras se iban, vislumbré la pantalla de su cámara trasera, pausada en mi casa. Un cuadro de objetivo rojo alrededor de la ventana. Así que les habían ordenado filmarme, resistiera o no. Sabía exactamente de quién era esa orden. La noche llegó rápido. Nubes pesadas enterrando cualquier rastro de luz de luna. Marqué a Julián de nuevo. Está cerrando todas las puertas antes de que me mueva. Entonces encuentra una puerta que olvidó. Dudé. Hay una. Los archivos de la unidad, si todavía guarda copias. Las guarda, dijo Julián en voz baja. Caja fuerte del cajón inferior, detrás de los diplomas. El código es su número de placa al revés. Lo has estado vigilando. Digamos que el mundo me debe algo de curiosidad. Conduje al amparo de la oscuridad hacia la comandancia de nuevo, estacionando a 2 cuadras de distancia. No necesitaba armas. Necesitaba pruebas. En el vestíbulo, el turno de noche era escaso. Mostré una credencial vieja, un farol que la mayoría de los novatos no desafiarían. El ascensor zumbó hacia arriba como un latido distante. La puerta de su oficina no estaba vigilada. Ibris perfecto. Apagué la luz, usé la linterna de mi teléfono a ras del suelo. Diplomas, foto familiar, el escritorio todavía olía a bourbon barato. Cajón inferior, exactamente donde dijo Julián. La caja fuerte decía 8401. Lo invertí. 1048. El clic fue hermoso. Dentro, memorias USB, una carpeta gruesa y un encendedor de plata grabado con Sic Parvis Magna. La grandeza a partir de pequeños comienzos. El tipo de lema que les encanta a los sociópatas. Metí todo en mi chaqueta. Cerré la caja fuerte. Y mientras me giraba para irme, una voz rompió el silencio. Me preguntaba cuándo lo intentarías. Estaba de pie en el umbral, con los brazos cruzados. Sin arma visible, pero con mucha confianza. ¿No puedo dormir sin mis recuerdos?, pregunté. No, dijo. Solo que los hombres como tú no se rinden hasta que se arruinan a sí mismos. Dio un paso lento hacia adentro. Sabes que tu esposa vino a mí llorando esta noche. Dijo que teme por su vida. Por supuesto que lo hizo. Está firmando los papeles mañana. Orden de protección, custodia total. Tu hijo será evaluado, probable cuidado estatal. Lo miré fijamente. ¿Crees que todavía te amará cuando descubra lo que le hiciste a Iván? Él sonrió con suficiencia. Ella ya lo sabe. Ayudó. Por un momento, el tiempo simplemente se detuvo. La palabra ayudó no se registró. Tal vez vio la incredulidad porque se rió entre dientes. Oh, rogó. Claro. Pero cuando el pánico se desvaneció, quería salvar su reputación perfecta, no al niño. Me dijo que lo asustara lo suficiente como para que nunca más saliera de casa.
Mi puño se cerró. Estás mintiendo. Se encogió de hombros. Lo estoy. Mi antiguo yo, el operario disciplinado, gritaba que me quedara quieto, que pensara en la estrategia. Pero el padre en mí ya se había movido. Lo estrellé hacia atrás contra el archivador. Se agachó antes de que pudiera conectar el siguiente. La linterna cayó, haciendo ruido. Luchamos en las sombras, rápido, feo, silencioso. Lo agarré por el cuello, lo arrojé contra su escritorio. Su cabeza golpeó el borde con un ruido sordo que nos sacó la razón a ambos. Gimió, buscó algo detrás de él. Pensé, arma. Resultó ser su teléfono. Intentó tomar una foto. Asalto, evidencia en vídeo. Lo aplasté bajo mi bota. Escupió sangre, medio riendo. Ahí está de nuevo. Eres el monstruo que dicen. Tal vez, dije, pero incluso los monstruos tienen un código. Podría haber acabado con él allí mismo. Una parte de mí quería, pero eso sería caos, no justicia. En cambio, lo dejé sangrando, apagué la luz de su oficina y me fui con la memoria y la carpeta. Por el pasillo, el ascensor sonó. Tomé las escaleras en su lugar, salí por la salida trasera donde esperaba mi camioneta. Mis manos temblaban demasiado para encenderla por un minuto. Cuando finalmente lo hice, el sonido del motor se sintió como un disparo en la ciudad silenciosa. De vuelta en casa, abrí la carpeta en la encimera de la cocina. Dentro, libros de contabilidad de corrupción, nombres de jueces, movimientos de efectivo, pruebas fotográficas y Mónica. Ella había firmado un fondo de alcance comunitario administrado por Víctor. El mismo fondo vinculado a almacenes de pruebas desaparecidas. Cada firma era suya. No más dudas. No era un daño colateral. Era parte de ello. Me recosté, mirando el techo. Había elegido la supervivencia sobre la familia. Casi podía escuchar sus razones. Miedo, presión, promesas. Pero las excusas mueren rápido cuando un niño paga el precio. Desde arriba llegó un suave arrastrar de pies. Iván. Bajó descalzo, arrastrando una manta. Parpadeó ante la brillante luz de la cocina, miró la pila de papeles. Extendí la mano. Oye, campeón, ¿está bien? Inclinó la cabeza, estudiando mi rostro. Luego señaló una foto. Víctor dándole la mano a un juez, y dijo sin tartamudear, hombre malo. 2 palabras, claras, nítidas. La primera frase real que había pronunciado desde que sucedió. Tragué saliva. Sí, amigo. Muy malo. Presionó la foto contra la mesa, como sellando un pacto. Algo en mí se estabilizó. Ya no buscaba venganza. Estaba recuperando la verdad. Escaneé cada documento en un almacenamiento encriptado, subí copias a una unidad oculta que Julián me había mostrado una vez. Servidores en el extranjero, imposibles de rastrear. Si algo me sucediera, todo saldría a la superficie. Aún así, subirlo no era suficiente. La exposición rápida solo enterraría los detalles bajo el ruido. Lo que necesitaba era paciencia. La misma paciencia que le faltó a Víctor durante 9 horas de crueldad. Me volví hacia Iván de nuevo. Nos vamos de la ciudad mañana por la mañana, ¿de acuerdo? Un viaje. Asintió, abrazando esa manta con más fuerza. Luego papá va a arreglar las cosas. Cuando volvió a subir, me senté hasta el amanecer de nuevo, construyendo una lista. 11 nombres. Víctor en la cima. 11 piezas en un rompecabezas que colapsaría perfectamente si se tiraba en orden. La primera grieta comenzaría pequeña. Licencias faltantes, fugas digitales, pistas falsas. Una guerra en la sombra librada de forma invisible. Pero antes de todo eso, necesitaba desaparecer. Le envié un mensaje de texto a Julián con una línea. Protocolo fantasma. Su respuesta llegó segundos después. Confirmado. El soldado estaba despierto ahora, pero no para destruir, sino para equilibrar. Mañana, el sistema que nos traicionó aprendería cómo se veía realmente el equilibrio.
La mañana llegó como un testigo no deseado. Una luz tenue se colaba por las persianas, cortando los papeles que aún estaban esparcidos sobre la encimera. Cada instinto que poseía me gritaba que me moviera rápido, que desapareciera antes de que el reloj se diera cuenta de que me había ido. Iván estaba despierto temprano, sentado en el sofá con su mochila ya puesta. No hizo preguntas, solo esperó. Creo que de alguna manera sabía que la vida normal se había empacado de la noche a la mañana. Serví cereal en un vaso de viaje, le subí la cremallera de la chaqueta y susurré, día de viaje. Sonrió, una cosita pequeña y valiente. A las 8 de la mañana, salíamos de la ciudad en mi camioneta, la carretera vieja zumbando bajo los neumáticos. Vi el horizonte encogerse en el espejo y sentí que el peso se aliviaba ligeramente. La ciudad se había convertido en una trampa. Ahora estaba detrás de nosotros. A mitad de camino hacia el municipio vecino, me detuve en una parada de descanso abandonada y estacioné detrás de las máquinas expendedoras oxidadas. Campos abiertos se extendían por kilómetros. Perfecto. Zona sin señal. Julián llegó 10 minutos después, su camioneta cubierta de polvo. Salió llevando una maleta que parecía lo suficientemente pesada como para cambiar una vida. No pensé que volverías a usar esa frase, dijo en voz baja. Yo tampoco. Miró a través de la ventana a Iván, que jugaba con su coche de juguete a lo largo del tablero. ¿Estás seguro de traerlo? No estás seguro en ningún otro lugar. Julián asintió, luego abrió la maleta. Los viejos hábitos olían a aceite de armas y estática. Una laptop resistente, unidades encriptadas, un transmisor compacto con los sellos militares limados. Este es tu kit fantasma, dijo. Identificaciones falsas, relé de la web oscura, comunicaciones imposibles de rastrear. Además, me entregó un maletín de archivos negro y desgastado por el clima. Todo lo que recolectamos en la unidad, información sobre oficiales corruptos, contratistas, políticos. Años de podredumbre. Pasé un pulgar sobre el cuero agrietado. ¿Lo guardaste todo este tiempo? No confiaba en el almacenamiento. Abrí el archivo a medias. Dentro había esquemas de nombres cruzados con alfileres rojos, fragmentos de evidencia, confesiones extraídas. Era como tocar las arterias ocultas de la historia. Reconocí al menos a 2 jueces del círculo de Víctor. Julián se apoyó en la camioneta. Podrías quemar la mitad del estado con esa caja. Solo necesito un fuego para empezar. Me estudió por un largo momento. Sé más inteligente que el enemigo, Héctor. Sin violencia abierta. Deja que su propia burocracia los devore. Cerré el maletín. 15 días. Su ceño se frunció. 15. Lo miré a los ojos. 9 horas para Iván. 15 días para ellos. Cada día, otra grieta en su armadura. No discutió. Solo dijo, necesitaremos un lugar seguro. Remoto. Fuera de la red. Pensó por un momento. Hay un sitio de entrenamiento abandonado a 60 kilómetros de aquí, desmantelado después de las inundaciones. Concreto, es posible tener energía aislada si instalamos generadores. Se ajusta al patrón que te gusta. La voz tranquila de Iván flotó desde el asiento del pasajero. Puerta roja. Ambos miramos. Construiré una, dije. Con un significado diferente esta vez. Al anochecer, el lugar seguro era nuestro. Un complejo en ruinas detrás de sauces. El techo medio derrumbado, pero aún lo suficientemente resistente como para guardar secretos. Instalé las luces portátiles, el generador retumbando bajo, Iván acurrucado bajo una manta en un catre improvisado. Julián conectó cables para su sistema. Estas líneas se activan en 12 horas. Una vez que lo hagan, podemos extraer cualquier expediente a través de nodos desechables. Abrí la unidad robada de Víctor. La pantalla mostró estática primero, luego archivos, flujos de pago, códigos en el extranjero, acceso a servidores locales, además de un archivo de alimentación de cámara de seguridad etiquetado como grabación de entrenamiento privado. La marca de tiempo coincidía con la semana en que Iván desapareció. Julián vio mi rostro tensarse. ¿Estás seguro de que quieres verlo?
Ya lo veo cada vez que parpadeo. Se apartó. Le di al play. El vídeo se abrió en una amplia habitación de concreto como un sótano o un pequeño garaje. La voz de Víctor resonó. Calma, calculada. Sujétenlo. Nunca vuelves a escuchar el llanto de tu hijo de la misma manera después de algo así. Detuve el clip a la mitad antes de que mi cordura se rompiera. Giré la laptop para no tener que mirar. La mandíbula de Julián se tensó. ¿Publicamos esto ahora? Todavía no. Lo publicaremos cuando ya esté cayendo. Pasé el resto de la noche marcando objetivos. Cualquiera que mantuviera a Víctor invencible, el fiscal de distrito, 2 jefes de comandancia, un periodista en nómina y Mónica Rivas, traidora por conveniencia. El plan se construyó en capas. Día 1, filtrar infracciones menores de forma anónima. Días 2 a 5, destruir las finanzas en silencio. Día 6 en adelante, eliminar su protección un partidario a la vez. Julián observaba, medio preocupado, medio impresionado. Nunca dejaste de ser un operador, ¿verdad? Sonreí sin humor. Solo olvidé cómo era la paz. Mañana número 2. En el complejo, Iván se despertó con el sonido de los pájaros en lugar de las sirenas. Salió descalzo, miró a su alrededor y se rió bajo la luz del campo abierto. Fue la primera risa desde todo. Le preparé el desayuno en una estufa de campamento. Comió desordenadamente pero feliz. Julián observaba desde la distancia, murmurando. El niño es más fuerte que nosotros dos. Cuando Iván corrió a perseguir mariposas, Julián dijo en voz baja. Todavía puedes echarte atrás, ¿sabes? Empezar de nuevo en otro lugar. No hay otro lugar hasta que esto termine. Suspiró, me entregó un pequeño sobre. Entonces toma, es tu plan de despedida si algo sale mal. Identificaciones para ambos. Dinero en efectivo repartido por varios estados. Lo metí dentro del archivo negro. Asegurémonos de que no lo necesite. Al mediodía, los servidores estaban en línea. Deslicé la unidad de Víctor en el puerto, enmascarada bajo 6 nombres de proxy. El monitor se llenó de directorios, documentos legales, mensajes encriptados, un hilo de mensajes etiquetado como Mónica R. Hice clic. Mensaje tras mensaje, ella enviándole fotos de nuestra sala de estar, notas como está perdiendo el control y pronto te librarás de él. Cada línea era una aguja. Luego vino un archivo adjunto, el expediente médico de Iván, confidencial, reenviado desde su correo electrónico de empleada. Había entregado sus contraseñas de acceso. Susurré para nadie. Le dio todo lo que necesitaba para hacernos daño. Julián me miró desde el otro lado del escritorio, sin preguntar qué había encontrado. Solo asintió una vez. Ese es tu punto de inflexión, ¿no es así? Es el momento en que la mitad de mí muere. Esa tarde, con Iván dormido, abrí el archivo negro de nuevo y añadí una nueva página encima de todos los demás nombres corruptos. Coloqué una más, Operación Puerta Roja. Sujeto, Víctor Estrada. Escribí debajo. Comienza en 72 horas. Julián se frotó las sienes. Realmente lo estás cronometrando. La precisión es misericordia, dije secamente. Lo suficientemente largo como para que se desmorone. Lo suficientemente corto como para que pueda sentir que está sucediendo. Me estudió. Podrías enviarlo todo a la Fiscalía Federal esta noche. Dejar que se devoren entre ellos. Lo enterrarían en procedimientos. Necesito que sea consciente de su propia caída. No intentó detenerme. Los compañeros entienden el silencio. Mientras la oscuridad entraba de nuevo, salí. El aire olía a tierra húmeda y pino. Me quedé bajo él hasta que la ira se enfrió y se convirtió en concentración. A kilómetros de distancia, Víctor probablemente estaba sentado en casa, bebiendo, bromeando con quien todavía se atreviera a reír con él. Mónica podría estar allí también. Miré mis manos, callosas, con cicatrices, firmes. Estas no eran manos hechas para peticiones legales. Estaban hechas para la precisión. Desde atrás, Julián gritó. Lo llamarás justicia, pero se sentirá como una guerra.
Asentí. Entonces es territorio familiar. Dentro, encontré a Iván dormido, aferrando la moneda de nuevo. Su respiración era suave, el ritmo uniforme. Le puse una manta extra encima y susurré, solo un poco más, niño. Papá nos llevará a casa. Luego me senté ante los monitores, abrí el portal de personal de Víctor a través de sus credenciales robadas y escribí un mensaje programado con retardo de tiempo para los medios locales. Un único titular de adelanto: Capitán Víctor Estrada bajo investigación. Documentos filtrados sugieren corrupción y abuso policial. Sin remitente, sin rastro. Temporizador fijado en 72 horas. La mecha estaba encendida. El acto final de la noche fue silencioso. Sellé el archivo negro, lo deslicé en un compartimento impermeable debajo del panel del suelo, volví a colocar la tabla exactamente como estaba. Si alguien me encontraba aquí, solo verían paredes vacías y el zumbido de un generador. Julián ya estaba medio dormido en la silla de la esquina cuando murmuré: ¿Crees que la justicia alguna vez se siente limpia? Abrió un ojo. Nunca lo fue para mí. Para mí tampoco. Apagué la última luz, me senté en el suelo junto al escondite de los archivos y dejé que el sonido de los grillos llenara la habitación. Por primera vez en años, no me sentí impotente. Me sentí inevitable. 3 días, 15 en total. 15 para equilibrar la balanza. Y cuando terminara, ni siquiera la puerta roja en la memoria de Víctor permanecería cerrada. 72 horas pasaron sin dormir. Cada línea de código ardía detrás de mis ojos. Cada filtración cronometrada como un latido. Al tercer amanecer, el primer temblor golpeó. Una alerta de noticias anónima. Posible investigación interna sobre el capitán Estrada. Julián me mostró el titular en su teléfono. La fase 1 funciona. Asentí. Ahora reforzará la seguridad. La tapadera perfecta para la extracción. Iván apilaba rocas fuera del complejo, tarareando desafinadamente. Estaba tranquilo de nuevo, más seguro aquí que en cualquier lugar bajo las cámaras de la ciudad. Lo observé un momento, lo memoricé, porque una vez que comenzara la siguiente fase, nada en mí se sentiría gentil. Ajusté el receptor de comunicaciones. ¿Lo rastreamos esta noche? ¿Cuál es el cebo? Preguntó Julián. Su orgullo. Por la tarde, la tormenta regresó. Gruesas gotas de lluvia golpeaban el techo de hojalata como un tambor de cuenta atrás. Víctor saldría tarde. Los hombres corruptos siempre se esconden en el trabajo después de la mala publicidad. A través de datos de GPS hackeados, vi actualizarse su ruta. Del búnker de patrulla a un bar de motel privado, como un reloj. El plan requería silencio. Su coche tenía una zona ciega al oeste de la vieja carretera 6, un tramo de servicio olvidado. Las cámaras nunca lo cubrieron después de los recortes presupuestarios. Estacioné la furgoneta señuelo allí 2 horas antes. Dejé el rastro de conos de peligro exactamente como enseñaban en logística. Lo suficientemente sutil como para parecer accidental. Julián monitoreaba la retroalimentación en la base. Se está moviendo. Tiempo estimado de llegada, 6 minutos. Me agaché detrás de la furgoneta. La lluvia empapaba mi chaqueta negra. Respiración constante. Cada músculo recordaba el entrenamiento. Cada latido sonaba como Iván susurrando: puerta roja, hombre malo. Los faros brillaron a través de la niebla. El sedán de Víctor redujo la velocidad para evitar los conos esparcidos. Esperé hasta que el neumático delantero pasó sobre la tira de clavos oculta. Un neumático siseó hasta desinflarse. Maldijo, salió, la luz del teléfono cortando la llovizna. Me moví, un impulso rápido, un paño con cloroformo desde atrás, todo mi peso inmovilizando sus hombros antes de que pudiera alcanzar la funda de su arma. Luchó exactamente como lo hacen los hombres entrenados, los codos agitándose en busca de apalancamiento. Pero la lluvia trabajó en su contra. Las botas resbalaron, el agarre se aflojó. 30 segundos después, se desplomó inconsciente. La pantalla de neón del teléfono parpadeando en el charco. Lo arrastré a la furgoneta. Muñecas aseguradas con cinchos, tobillos con cinta adhesiva.
La lona se selló con 2 clics. Sin pánico, solo ritmo. Procedimiento reaprendido. La voz de Julián crepitó en mi auricular. Confirma el paquete. Envuelto para regalo. Exhaló. Estás cruzando la línea ahora, hermano. Las líneas pertenecen a personas que todavía creen en los mapas. Tiré el teléfono a la zanja más cercana y conduje hacia los campos abiertos. 2 horas después, la camioneta entró bajo el toldo del complejo. Julián abrió la puerta de acero, con los ojos sombríos. ¿Estás seguro de mantenerlo con vida? Durante 15 días. Llevamos el cuerpo adentro y lo sentamos en la silla que había construido 2 noches antes. Marco atornillado, restricciones ajustables, sin sangre, sin marcas burdas. El diseño frío era castigo suficiente. Víctor gimió al despertar, aturdido, tratando de parpadear contra la única luz del techo. ¿Qué demonios? Tiró de los cinchos, se dio cuenta de que no cedían. Maldito loco, hijo de... Me paré donde solo podía ver mi silueta. 9 horas. Se congeló al oír mi voz. ¿La reconoces?, dije. Escuchaste la misma suplicándote que te detuvieras. Se rió valientemente, seco como el papel. ¿Crees que esto me asusta? He visto salas de interrogatorio más aterradoras que tu caja de juguetes. Eso es bueno, dije en voz baja. Entonces apreciarás la simetría. Encendí el pequeño altavoz. El mismo archivo que hizo de los llantos de Iván comenzó a sonar en bucle, tenue, distante, resonando a través de las paredes de concreto. Sus ojos se abrieron de par en par. Apaga eso. La memoria es importante, capitán. Empezamos por ahí. Salí de la habitación. Verlo estremecerse con el sonido fue suficiente para el primer día. Afuera, Julián miraba a través del vidrio reforzado. Comienza. No es tortura, dije. Es reflexión. Sacudió la cabeza. Sigue diciéndote eso. Sabía que tenía razón sobre la semántica, pero algunas verdades necesitaban un ritual. A la mañana siguiente, le llevé a Víctor agua y silencio. Primero intentó el sarcasmo, ofreciendo sobornos, contactos, amenazas. Al mediodía, la arrogancia se diluyó en confusión. Seguía preguntando, ¿qué quieres? Todo lo que dije fue, comprensión. Cuando el generador parpadeó, se retorció de pánico ante las sombras, como si me esperara allí cada segundo. No era el dolor lo que lo quebraba. Era el vacío. Los verdaderos depredadores no soportan su propia compañía. Julián observaba a través del monitor. Está adivinando patrones. Ya estás en su cabeza. Todavía no estoy en ella, dije. Solo estoy tocando. Esa noche, subí otro paquete anónimo a la prensa. Escándalos financieros que vinculaban a Víctor con redes de tráfico. Un simple rastro de evidencia fechada. Suficiente para desencadenar la sospecha pública, pero aún no para un arresto. La imagen que se formaba en línea era la de un policía respetado cuyas paredes se estaban agrietando. Julián frunció el ceño ante la etiqueta de tendencia capitán corrupto. Sabrá que alguien está orquestando esto. Pensará que son enemigos dentro de la fuerza, no nosotros. Día 2. Víctor intentó el juego emocional. Tu esposa está muy preocupada. Me llamó antes de que perdieras el control. ¿Sabes? Te tenía miedo. Dijo que hablabas de enemigos en las sombras. Me acerqué hasta que se estremeció. Y tú la animaste, ¿verdad? Le dijiste que estaba perdiendo el control para que te diera información. Ella me ama, dijo, desafiándome. Entonces esa es su sentencia. Pasaron minutos sin sonido, excepto su respiración irregular. Dejé una carpeta sencilla en la mesa entre nosotros. Sus archivos de corrupción impresos a color. Cada hoja saldrá a la luz una por una en línea. A partir de mañana. A menos que me digas quién te dio el soplo la noche del garaje. Miró la pila. No te atreverías a desafiarme. El sudor le recorrió la sien. Podía verlo calcular, dándose cuenta de que su imperio era tan delgado como el papel. Cuando salí de la habitación,
Julián preguntó en voz baja, ¿esperas una confesión ya? No. Solo erosión. Esbozó una leve sonrisa. La erosión construyó el Gran Cañón. Podría construirte una tumba también. En la mañana del tercer día, el mundo exterior se unió a la guerra. Camionetas de noticias se alineaban cerca de su comandancia. Asuntos Internos anunció una suspensión temporal pendiente de revisión. Los correos electrónicos anónimos, los míos, habían hecho su trabajo. El orgullo de Víctor comenzó a caer antes que el propio hombre. Esa tarde, susurró con los labios agrietados, no lo entiendes. Hice tratos que mantienen esta ciudad en funcionamiento. Si yo caigo, todo se derrumba. Entonces que se derrumbe. Le serví otra taza de agua, la coloqué justo fuera de su alcance y me senté frente a él. Esto no se trata de tu ciudad. Se trata de mi hijo sentado en una cama de hospital, con miedo a los uniformes. Me miró, con los ojos oscuros con algo cercano al arrepentimiento, pero sin llegar a serlo. ¿Crees que estás impartiendo justicia? Solo estás construyendo una leyenda alrededor de tu dolor. Tal vez, dije, pero las leyendas resuenan más que las risas. Esa noche, Julián empacó su bolso. Mi guardia termina aquí. Mantendré la señal lista desde la distancia, pero no veré el resto. No te pedí que te quedaras tanto tiempo. Me estrechó la mano, con un fuerte agarre. Por si sirve de algo, cuando termine, déjalo terminar. No persigas fantasmas. Se fue antes del amanecer. Me quedé solo en el pasillo del complejo, escuchando dos sonidos, la lluvia afuera y la lenta respiración de Víctor a través de las rejillas de ventilación. 15 días, ya 3 pasados, 12 por delante. Iván dormía profundamente en la habitación contigua, su pequeña mano aferrando esa moneda de nuevo. Me senté a su lado, trazando las palabras grabadas hasta que el sueño intentó arrastrarme. Antes de que mis ojos se cerraran, susurré a la oscuridad, mañana comienzan las verdaderas lecciones. Afuera, el trueno respondió como un voto. Al amanecer del cuarto día, el complejo olía a óxido y lluvia. Había dejado de medir el tiempo en horas, solo en reacciones. La arrogancia de Víctor se había erosionado hasta convertirse en un silencio crispado. Ese era el primer paso. Quitar el habla, dejar solo el pensamiento. Estaba sentado, encadenado a la silla. Los ojos hinchados por el insomnio. Nunca lo toqué. Solo existía en su periferia. Sombras en movimiento, pasos. El llanto grabado de Iván sonando en bucle lo suficientemente bajo como para meterse bajo su piel. Cada pocas horas, cambiaba algo pequeño. El brillo de la luz, la temperatura del agua, la distancia de la silla a la pared. Pequeñas fracturas en el control. Así es como funciona el condicionamiento. No a través del dolor, sino a través de una paz impredecible. Al mediodía, murmuraba para sí mismo, repitiendo números de placa como oraciones. Conocía esa fase, la de los soldados, el autoconforto en el caos. La había usado yo mismo una vez. Oírlo hacerlo ahora me hizo casi sentir lástima por él. Casi. Apagué el altavoz. El silencio golpeó más fuerte que cualquier sonido. Su cabeza se levantó de un tirón. ¿Por qué lo detuviste? Quería escuchar tu voz real, dije. Él carraspeó. Te arrepentirás de esto. La gente me busca. Encontrarán todo menos a ti, respondí, y luego dejé el periódico en el suelo. Titular de primera plana, Capitán Estrada bajo suspensión en medio de acusaciones de corrupción. Se quedó mirando. Sin palabras. Ese dolor de perder el estatus es más agudo que una fractura de hueso. Afuera, el viento sacudía los árboles como un aplauso. Iván perseguía gotas de lluvia bajo el toldo de hojalata hasta que un relámpago lo asustó y lo hizo volver adentro. Se apretó contra mí, susurrando, hombre malo, lo siento. Todavía no, dije. El segundo día llegó bajo cielos grises. Víctor se negó a comer hasta la tarde, esperando que la generosidad lo salvara. Cuando la debilidad se instaló, comió con manos temblorosas. Humano de nuevo. Cambié la grabación del llanto de Iván por otra cosa.
Un latido de corazón amplificado, demasiado rápido. «En 1 hora», gritó, «apágalo». «¿Qué escuchas?» «Mi propio corazón». «Es el suyo». Se quedó mirando, dándose cuenta de a quién correspondía el ritmo del sonido. La memoria y la culpa chocaron detrás de sus ojos. Se inclinó hacia adelante hasta que los cinchos traquetearon. «Por favor, basta». Esa es la palabra que esperé durante 9 horas. Bajó la cabeza. No volvió a hablar esa noche. Día 3, cambié de estrategia. Le di papel y pluma. Escribe lo que pasó de principio a fin. No voy a confesar. Entonces escribe cualquier cosa que recuerdes. Garabateó durante 2 minutos, luego se detuvo, la mano temblando. No sale bien. La verdad nunca lo hace la primera vez, dije. Tomé el papel más tarde. Bucles ilegibles, medias disculpas enterradas entre códigos policiales. Era la primera grieta digna de conservar. Lo escaneé en el canal encriptado de Julián junto con la siguiente filtración de pruebas. Cada subida ampliaba la sospecha de la ciudad, fondos desaparecidos, sobornos internos, encubrimientos sistemáticos. Al anochecer, la mitad de la comandancia estaba bajo auditoría. El imperio se estaba pudriendo exactamente según lo programado. El cuarto día comenzó más frío. Cuando entré en la habitación, ya estaba murmurando. He visto niños en peor estado. Los padres suplicaban. No podía ayudarlos. Te ayudaste a ti mismo, dije. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. ¿Crees que eres un santo? Yo fui como ellos una vez. El sistema se come a los débiles. Yo solo aprendí a morder de vuelta. Entonces, ¿por qué elegiste a mi hijo? Porque parecía no tener miedo. Quería saber si el miedo alguna vez alcanza a alguien que no entiende las palabras. La rabia me atravesó. Necesitaba distancia antes de que se volviera física. Salí, cerré la puerta de golpe. Detrás de mí, gritó, querías respuestas, ahora las tienes. Afuera, bajo la lluvia, respiré hasta que el temblor se detuvo. Iván estaba dibujando dentro de la camioneta. Círculos convirtiéndose en formas. Caras sonrientes esta vez. Una pequeña misericordia. Prometí en voz muy baja. Nunca volverá a escuchar esa risa. Día 5. El ego finalmente se quebró. Cuando entré, Víctor no estaba sentado erguido. Había caído a medias de la silla, murmurando fragmentos. Le eché agua en la cabeza para despertarlo. Parpadeó hacia la luz del techo como si buscara a un dios. Soñé con él, susurró. ¿El niño? Simplemente se quedó allí. No me miraba. Tal vez porque los dioses no miran a los demonios. Él solo suspiró. ¿Crees que matarme lo arregla? No estoy aquí para matarte. Estoy aquí para medir hasta dónde puede doblarse un hombre antes de romperse. Tosió. Un sonido seco y miserable. Entonces estás ganando. Dejé la taza a su lado. Me giré hacia la puerta. Detrás de mí, dijo, espera. No se suponía que llegara tan lejos. Tu esposa dijo un susto, no 9 horas. Mi mano se congeló en la manija. ¿Ella estaba allí? No, pero llamó a la mitad. Durante 1 minuto completo, el único sonido fue su respiración. Llamó mientras sucedía. Lloró, me dijo que no dejara marcas, luego colgó. Cerré los ojos. Ahí estaba, el fragmento que faltaba, la prueba que nunca quise. Cuando los abrí de nuevo, mi voz era firme. Mañana me lo contarás todo. Y si vuelves a mentir, volverás al silencio. Asintió débilmente. Salí al amanecer, que apenas despuntaba, con colores pálidos, irreales. Iván dormía acurrucado contra el tablero, su mundo de sueños todavía a salvo. Lo miré, luego al horizonte, sangrando luz, y pensé, 5 días pasados, 10 por delante. Comprensión lograda, lo siguiente es la verdad. El 6.º día amaneció gris y frío. El tipo de clima que se te mete en los huesos y se queda ahí. No dormí.
El sonido de la voz de Víctor, llamó a la mitad, seguía repitiéndose en mi mente como una cinta rota. Mónica no solo había ignorado la tortura. La había sancionado. Entré en la habitación con una jeringa en la mano. No era letal, solo una mezcla sedante suave que Julián había empacado. Variantes de pentotal sódico usadas para interrogatorios de campo. Suficiente para bajar las inhibiciones, hacer la lengua pesada y honesta. Víctor vio la aguja y se estremeció, haciendo sonar las cadenas. ¿Qué es ese veneno? Claridad, dije. Se la inyecté en el brazo antes de que pudiera apartarse. Jadeó, luego se dejó caer hacia atrás mientras los químicos golpeaban su torrente sanguíneo. Su respiración se ralentizó. Sus ojos se desviaron, desenfocados, pero conscientes. Vamos a hablar de esa noche, dije, acercando una silla. Y esta vez, las mentiras se quedan en tu garganta. Se rió entre dientes, un sonido arrastrado. ¿Crees que la química cambia la historia? No, solo quien la cuenta. Durante las siguientes 4 horas, lo desarmé capa por capa. El sedante le quitó la arrogancia, dejando solo la verdad cruda y fea debajo. Confesó sobornos, plantar pruebas a rivales, dirigir la protección de los cárteles locales. Pero no me importaba el dinero. La noche, insistí. Cuéntame sobre la noche. Tragó saliva, luchando contra la droga. Ella lo trajo. Dijo que necesitaba disciplina. ¿Mónica te trajo a Iván? No, lo dejó cerca del garaje. Dijo, arréglalo para que deje de deambular. Se me revolvió el estómago. ¿Y lo metiste adentro? Sí. Lo até al elevador. Cerró los ojos, la memoria arrastrándolo. No gritó al principio, solo miraba como si no estuviera allí. Luego empecé con el ruido. Música fuerte, sirenas, luces estroboscópicas. Se estremeció. Sobrecarga, ruptura sensorial. Eso es lo que ella dijo que funcionaba. Ella te dijo cómo quebrarlo. Ella me dio la lista de sus detonantes. Me levanté, la silla raspando ruidosamente contra el concreto. Mi esposa, la madre de Iván, había proporcionado un manual para su tortura. Sabía exactamente qué le dolía más. Sonidos fuertes, luces intermitentes, encierro. Y le entregó esa arma a un monstruo. Lo dejé balbuceando en la habitación vacía y salí. La lluvia había cesado, dejando el aire espeso y eléctrico. Necesitaba golpear algo, romper algo, pero la disciplina me mantuvo quieto. En cambio, abrí el canal encriptado hacia Julián. Sujeto confesó complicidad de tercera parte. ¿MR confirmada? La respuesta de Julián llegó al instante. ¿Quieres al equipo de extracción? No. Ella es mía. Los días 7 a 9 fueron un borrón de desmantelamiento calculado. No visitaba a Víctor a menudo. El aislamiento combinado con la abstinencia de la droga hizo el trabajo por mí. Empezó a alucinar, a ver sombras moverse, a escuchar sirenas fantasma. Me concentré en la guerra exterior. Las filtraciones estaban funcionando. La ciudad era un caos. La oficina del alcalde, asediada por reporteros. El jefe de policía, renunciando. Y Mónica. Accedí a las cámaras de seguridad del hogar que había instalado en secreto meses atrás. Estaba paseando por la sala, con el teléfono pegado a la oreja. Se veía más delgada, frenética. Estaba llamando al teléfono desechable de Víctor, el que ahora estaba en mi escritorio en el complejo. Lo vi sonar, Esposita parpadeando en la pantalla. En el día 9, contesté. Silencio al otro lado, luego un susurro sin aliento. Víctor, oh Dios, ¿dónde estás? Están haciendo preguntas. Encontraron las transferencias de fondos. No hablé. Solo reproduje un clip de 10 segundos de la confesión de Víctor. Ella me dio la lista de sus detonantes. La oí jadear, una aguda inspiración. Luego la línea se cortó. Ella sabía. Sabía que alguien lo tenía. Sabía que las paredes se estaban cerrando. Día 10, el punto medio, el puente entre quebrar y terminar.
Víctor era un cascarón. No había comido en 2 días. Simplemente se sentaba allí, mirando el suelo de concreto. Le llevé agua. Levantó la vista y por primera vez vi un miedo genuino. No a mí, sino a sí mismo, a lo que se había convertido. ¿Por qué no me matas y ya?, susurró. Porque la muerte es fácil, dije. Vivir con lo que eres es el castigo. No puedo soportar el silencio. Iván vive en silencio todos los días. Tú solo estás de visita. Lloró entonces. Sollozos feos y entrecortados que resonaban en las frías paredes. No era redención. Era solo colapso. Esa noche, me senté con Iván. Estaba dibujando de nuevo, una casa esta vez. Pero la puerta no era roja. Era azul. ¿Puerta azul?, pregunté. Me miró, con los ojos claros, seguros. Lo abracé más fuerte que nunca. Era resiliente, más que yo, más que cualquier soldado con el que hubiera servido. Revisé el feed de noticias. El fiscal había anunciado un fiscal especial para investigar el caso Estrada. La presa se había roto. Pero quedaba un cabo suelto, el más grande. Miré el teléfono desechable de nuevo. Mónica había enviado un mensaje de texto. ¿Puedo pagar? Di tu precio. Solo borra la cinta. Respondí con una palabra, justicia. Luego aplasté el teléfono bajo mi bota. La verdadera tormenta ya no estaba afuera. Venía por ella, y yo sería quien la trajera. La mañana se arrastró pesada e incolora. 10 días pasados, 5 restantes. La lluvia había lavado todas las huellas fuera del complejo, como si el mundo mismo quisiera borrar los rastros de en lo que me había convertido. Víctor apenas se movía ahora. Sus ojos me seguían, huecos. Cada aliento que tomaba sonaba como grava arrastrada sobre metal. Empecé a grabar, ya no por venganza, sino como prueba. Prueba de cómo el poder decae cuando la justicia se niega a mirar hacia otro lado. Pregunté en voz baja. ¿Dónde escondes las cuentas de los sobornos? Sonrió débilmente. No importa. El dinero se ha ido. No el tuyo, dije. ¿El de ella? Su mirada vaciló. Dejé una pila de estados de cuenta bancarios sobre la mesa. Nombres alterados, transferencias canalizadas a través de empresas fantasma. Todo vinculado a Mónica Rivas. Ella te ayudó a moverlo cuando las investigaciones se acercaron, dije. Compró ese coche nuevo, la falsa caridad, todo con la sangre sobornada de las víctimas. No respondió, pero su silencio fue confesión suficiente. Lo dejé en las sombras y subí a donde Iván construía torres con vasos de plástico, tarareando en voz baja. Lo vi apilarlos hasta que cayeron. Y se rió. Una risa pura y pequeña que se sintió como un perdón que no merecía. Ese sonido me dio una extraña calma, una que necesitaría esta noche. Conduje de vuelta a la ciudad bajo la oscuridad. Estacioné a 4 cuadras de mi antigua calle y caminé el resto con la capucha puesta. La casa de Mónica. Nuestra casa. Parecía más pequeña de lo que recordaba, sus ventanas brillando doradas. Podía ver su silueta moviéndose adentro, paseando, una copa de vino en una mano, el teléfono aferrado en la otra. Toqué una vez, lentamente. Cuando abrió la puerta y me vio goteando lluvia sobre su suelo limpio, se le cortó la respiración. Héctor, no deberías estar aquí. Lo sé, dije, entrando de todos modos. Retrocedió, tratando de no parecer culpable, pero fallando. Escuché las noticias sobre Víctor. Es una locura lo que están diciendo. Sí, dije, lo es. Tragó saliva. Lo que sea que creas que hizo. La interrumpí. Me lo contó todo. Su rostro cambió. Se fue el acto de esposa asustada. Lo que surgió en su lugar fue puro cálculo. Entonces sabes por qué tuve que hacerlo, susurró. Estaba fuera de control. Tú estabas obsesionado con tus misiones, tu paranoia. Yo solo quería estabilidad. ¿Dándole los detonantes de nuestro hijo? Mi voz se quebró a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. Se congeló.
Sus labios se separaron como si fuera a negarlo, pero la verdad se derramó más rápido que las excusas. No pensé que llegaría tan lejos. Él prometió. Me reí una vez. Sin humor. Él prometió. Confiaste en un sádico antes que en el padre de tu hijo. Vinieron las lágrimas, las practicadas. Tenía miedo, Héctor. No entiendes cómo es vivir con alguien que siempre está listo para la guerra. Pensaste que te protegería incluso de tu culpa, dije. Y tenías razón. Hasta ahora. Levantó la vista, temblando. ¿Qué vas a hacer? Mostrarte cómo se siente el silencio. Saqué la pequeña grabadora de mi bolsillo, la puse en la encimera y presioné play. La voz drogada de Víctor llenó la cocina. Ella me dio la lista de sus detonantes. Sus rodillas se doblaron. Se desplomó en una silla, negando con la cabeza. Esa es tu voz ahora, dije, sonando en cada servidor que ayudaste a financiar. Sus ojos se abrieron de par en par. Subiste no, por favor, Héctor. Mi trabajo, mi reputación. Caminé hacia la puerta. Esas te pertenecen. Iván nunca lo hizo. Cuando salí, gritó mi nombre, pero la tormenta se lo tragó. De vuelta en el complejo, Víctor estaba despierto, esperando. La enfrentaste, dijo con voz ronca. Sí, respondí. Finalmente se encontró con su conciencia. Soltó una risa estrangulada. Ustedes dos eran perfectos. El mismo gusto por el control. Lo ignoré. En el monitor detrás de él, los titulares parpadeaban uno tras otro. Pruebas de corrupción publicadas. Rastros bancarios públicos. Mónica Rivas nombrada como cómplice financiera. La ciudad que una vez adoró su respetabilidad los estaba destrozando. Así suena la verdad fuera de estos muros, dije. Miró las pantallas, luego a mí. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa el día 11. Alcancé el control remoto del altavoz y comencé un nuevo archivo de sonido. No los llantos de Iván, no un latido del corazón. Una simple grabación de las olas del océano, constantes e interminables. Víctor frunció el ceño. ¿Qué es esto? Cierre. Parpadeó ante el ruido blanco que se arrastraba por la habitación. Sonaba pacífico, casi amable. Por un momento, pareció casi agradecido, hasta que las fotos comenzaron a imprimirse desde la máquina conectada, una tras otra. Cada víctima que había enterrado en papeleo, cada nombre que había borrado. Rostros surgiendo de las olas, clavados en la pared bajo una luz tenue. Lo vi desmoronarse pieza por pieza mientras los reconocía. ¿Qué quieres que diga? La verdad sobre ti mismo, dije. Sin placas, sin excusas. Se desplomó hacia adelante, susurrando. Me gustaba el poder. Finalmente. Apagué la grabadora. Terminaste de hablar. Levantó la vista, con la voz carrasposa. ¿Y ella? Enfrentará el mismo silencio que tú les diste. Asintió débilmente, casi con alivio. Tal vez pensó que había comprado misericordia, pero la misericordia no era parte del plan de 15 días, solo el equilibrio. Revisé a Iván una vez más. Estaba dormido, con el puño aferrando esa moneda de nuevo. Afuera, el trueno retumbó bajo, como un aplauso distante. Mañana sería el día 11. Mañana, el último muro caería. Para el día 11, el mundo fuera de nuestra caja de concreto se había puesto patas arriba. Las noticias de la mañana se reproducían en una pequeña televisión a baterías en la esquina del complejo. Capitán Víctor Estrada, suspendido, deshonrado, bajo investigación federal. Mónica Rivas, nombrada como figura clave colaboradora. Lo que me lo dijo todo. Sabía que se daría la vuelta en cuanto sintiera el calor en su propia piel. Los presentadores hablaban como si siempre hubieran sospechado que algo andaba mal. Así es como funciona la gente. Te aman hasta que aman más tu caída. Apagué la televisión. Víctor me observaba con los ojos inyectados en sangre. Su voz apenas se oía. Entonces, ¿qué soy ahora? Un titular, el demonio de la semana. Tu historia, dije. Pero aún no he terminado de escribir tu capítulo.
Tragó saliva, la nuez de Adán moviéndose contra las ataduras. Tienes lo que quieres. Mi confesión, mi reputación, la participación de ella. Déjame ir. Ese no es el trato sobre la mesa. ¿Qué quieres entonces? Siseó, un poco del viejo fuego parpadeando de nuevo. Nómbralo. Todavía tengo un alcance que no conoces. Acerqué una silla de metal y me senté. Para eso es el día 11. Vas a mostrarme hasta dónde llegó realmente tu alcance. Cuentas en el extranjero, archivos de respaldo, trapos sucios de la gente que te protegió. Se rió débilmente. ¿Crees que eres un ángel vengador? No, dije, solo un padre con una lista. Por primera vez, vi algo desesperado en sus ojos. No miedo al dolor, sino miedo a la irrelevancia. Necesitaba el poder como el oxígeno. Bien, murmuró. Hablo, terminas esto rápido. No más juegos. ¿Ese es el trato? Me incliné. Tú hablas, lo consideraré. Sabía que era la mejor oferta que obtendría. La mayor parte del día 11 fueron números y nombres. Graznó códigos de enrutamiento, títulos de empresas fantasma, jueces que había comprado, abogados que poseía. Lo anoté todo, lo cotejé con el archivo negro cuando se sumió en un medio sueño. Cada coincidencia lo hacía más pequeño. Hacia el atardecer, intentó endulzar el trato. Hay más, dijo. Dinero suficiente para desaparecer para siempre. Tú y el niño. Vidas nuevas, pasaportes nuevos. Ya los tengo, dije, señalando el sobre de Julián. Parpadeó. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Porque el dinero no borra el sonido de mi hijo llorando en ese garaje. Sus hombros se hundieron. ¿Estás loco? Respondí suavemente, soy consistente. El día 12 trajo un tipo diferente de tormenta. La lluvia martilleaba el techo con tanta fuerza que ahogaba al generador. Iván se sentó cerca de la entrada, trazando gotas de lluvia en el concreto, susurrando formas en voz baja. Lo observé un rato antes de revisar la laptop. Nuevo correo electrónico de un bufete de abogados desconocido. Asunto, urgente, acuerdo de culpabilidad de Mónica Rivas. Lo abrí. Me habían copiado por error. Probablemente no fuera un error en absoluto, solo el universo siendo cruel. El mensaje detallaba su acuerdo, cooperación total a cambio de cargos reducidos. Se ofrecía a testificar sobre las finanzas de Víctor, la falsa caridad, los sobornos y, en una sola línea condenatoria, la cliente afirma que no tenía conocimiento de ningún abuso que involucrara a su hijo hasta después del hecho. Me reí en voz baja, no fuerte, solo lo suficiente para saborear la amargura. Imprimí el correo electrónico y lo llevé abajo. Los ojos de Víctor siguieron la página. Se está desvinculando, dije. Dejando que te lleves todo el golpe. Leyó la línea sobre sin conocimiento. Su mandíbula se tensó. Está mintiendo. Tú también lo hiciste, dije, hasta que las drogas hicieron efecto. Se quedó mirando el papel durante mucho tiempo. ¿Crees que ella merece algo peor que yo? Sí. Eso lo sorprendió. Frunció el ceño. Yo hice el daño práctico. Ella solo. ¿Solo? Me acerqué. Ella te entregó a nuestro hijo. Te armó con sus miedos. Eres un monstruo, Víctor. Ella es la que abrió la puerta y te invitó a entrar. No discutió. Ese silencio me dijo que finalmente se veía a sí mismo con claridad. Solo un arma que otra persona eligió apuntar. Esa noche, llevé a Iván a dar un corto paseo por el camino secundario. Las ventanas entreabiertas para dejar entrar el aire fresco. Señaló las estrellas, contándolas a su propio ritmo entrecortado. Papá, dijo en voz baja. Sí, campeón. ¿Estás enojado? La pregunta me tomó por sorpresa. Agarré el volante, respiré hondo. Estaba muy enojado, pero no contigo. Asintió como si esa respuesta importara más que nada. Estoy a salvo. Estás a salvo, dije. Mientras yo respiré. Pareció satisfecho con eso.
Se durmió antes de que volviéramos al complejo. La cabecita ladeada contra el cinturón de seguridad. Lo saqué con cuidado, lo llevé adentro y lo vi dormir un rato. Fue entonces cuando supe lo que realmente sería el día 15. No venganza, ni siquiera justicia, solo un final. El día 13 fue el día de la negociación. Víctor se despertó con algo parecido a la resolución en sus ojos. He estado pensando, graznó. ¿Quieres herirla como ella te hirió a ti? No respondí. Continuó, tengo un sistema a prueba de fallos. Documentos, grabaciones, vídeos. No las cosas públicas, la opción nuclear. Si algo me sucediera, estaba programado para ir a un abogado. Mi atención se agudizó. ¿Qué tipo de abogado? Sonrió débilmente. Del tipo que no hace preguntas si el cheque se cobra. Me crucé de brazos. ¿Y qué hay exactamente en ese sistema a prueba de fallos? Se lamió los labios agrietados. Pruebas sobre ella, sobre ti, sobre el niño. Sobre mí, repetí. Asintió lentamente. Pruebas de ADN. Registros de paternidad. Ella tenía dudas, sabes, hace años. Vino a mí. Yo me encargué. Algo frío se deslizó bajo mis costillas. ¿De qué te encargaste? Me miró a los ojos directamente por primera vez, sin arrogancia, sin miedo. De la verdad sobre quién es realmente su hijo. La habitación se encogió, el aire se espesó. Estás mintiendo, dije. Se sintió como la única frase que me quedaba. Se encogió de hombros contra sus ataduras. Quizás, quizás no. Pero la prueba está en ese sistema a prueba de fallos. Y mi abogado aún no sabe que estoy desaparecido. Tienes una ventana. ¿Qué quieres?, pregunté con voz plana. Te doy el nombre del abogado, el código de acceso. Obtienes el archivo, lo ves por ti mismo, tosió, luego susurró. A cambio, haces que el día 15 sea rápido. Nos miramos fijamente por un largo momento. El hombre que destrozó el cuerpo de mi hijo, ofreciéndome destrozar mi entendimiento de él. Finalmente, dije, el nombre. Me lo dio. Una firma, una dirección, una frase de contraseña que solo él sabría. La anoté sin reaccionar. Por dentro, todo temblaba. Día 14. Conduje solo, dejé a Iván con una tableta y bocadillos, encerrado de forma segura dentro de la habitación del complejo, con una cámara sobre él en todo momento. Le dije que iba a recoger unos papeles. Él solo asintió y volvió a su dibujo. El bufete de abogados estaba en el 10º piso de un edificio de cristal a 2 pueblos de distancia. Limpio, pulido, neutral. La recepcionista sonrió, me llevó a una sala de archivos abarrotada cuando di el nombre de Víctor y la frase de contraseña. Sin preguntas. Un abogado canoso con un traje barato me entregó un sobresellado. El señor Estrada dispuso que esto se entregara solo bajo condiciones muy específicas, dijo. Usted no es él, pero la frase coincide. Así que, aquí estamos. No firmé nada, tomé el sobre y salí. En la camioneta, lo miré fijamente durante mucho tiempo. Se sentía más pesado de lo que debería, como si contuviera más que papel. Mis manos no temblaron hasta que deslicé un pulgar bajo el sello. Dentro había un paquete delgado, un logotipo de laboratorio, papel con membrete legal, un breve resumen mecanografiado. Leí la primera línea y sentí que la realidad se inclinaba. Resultado de prueba de paternidad, excluido. El sujeto Héctor Rivas no es el padre biológico del menor Iván Rivas. Debajo, otra línea, probabilidad de paternidad para el sujeto Víctor Estrada, 99.98%. Lo leí una y otra vez. Las palabras no cambiaban. El niño por el que había ido a la guerra, sangrado, pecado, no era mío por sangre. Era de Víctor. Durante mucho tiempo, me quedé sentado allí con el papel en la mano, viendo las gotas de lluvia golpear el parabrisas. El mundo exterior seguía moviéndose. La gente paseaba perros, revisaba teléfonos, vivía sus vidas. Dentro de mi camioneta, todo se detuvo. Luego, lentamente, sucedió algo inesperado.
La ira no se hizo más grande. Se aflojó. Porque la verdad era que nada en esa página cambiaba las noches que había pasado junto a la cama de hospital de Iván. No cambiaba la primera vez que me abrazó de la nada. No cambiaba cómo se me oprimía el corazón cada vez que susurraba, papá. La sangre podría haberlo iniciado, pero el amor lo había criado, y al amor no le importaban los informes de laboratorio. Doblé el documento una vez, 2 veces, saqué un encendedor de la consola, observé cómo la llama devoraba la esquina y ennegrecía los bordes. Dejé caer las cenizas en una taza de café vacía. Para cuando terminó, el papel no era más que polvo gris. No obtienes ese poder, dije en voz baja a Víctor, a Mónica, a todo el sistema retorcido. No tienes derecho a definir a mi familia. Conduje de vuelta al complejo con algo nuevo en el pecho. No paz, todavía no, pero una dirección. Mañana sería el día 15, y finalmente sabía cómo tenía que terminar. El día 15 comenzó en silencio. Sin truenos, sin lluvia, solo el bajo zumbido de las líneas eléctricas fuera del complejo. La tormenta ya había pasado en todas partes excepto dentro de mí. Víctor estaba desplomado en su silla, apenas consciente. La virilidad se había drenado de él hacía mucho tiempo. Hace 15 días, había sido intocable. Ahora su uniforme era irreconocible, su autoridad reducida a manos temblorosas y ojos huecos. Lo rodeé lentamente. ¿Recuerdas tu promesa? Dio un leve asentimiento. Rápido. Rápido, repetí, luego me detuve directamente frente a él, pero no sin sentido. Intentó enfocar, delirante. Obtuviste lo que querías. La verdad, el dinero, incluso al niño. No lo que quería, dije. Lo que se debía. Por un largo momento, solo escuchamos el generador latir en la habitación de al lado. Luego me acerqué a la mesa, presioné un interruptor y la pared frente a él cobró vida con una proyección. La grabación de su propia confesión en bucle sobre los titulares. El comentario interminable. Cada mentira expuesta. La pantalla inundó su rostro de luz blanca. Ese es tu legado ahora, dije en voz baja. Cada vez que alguien busque tu nombre, esto es lo que encontrará. Parpadeó lentamente. Y luego termina. Me puse detrás de él, le quité una de las ataduras, la suficiente libertad para hacerlo creer en la elección. Puse una pequeña caja en su regazo. Una vieja pistola de servicio, limpia y cargada. Su propia arma. Miró hacia abajo, luego hacia mí. ¿Me estás dejando? No. Te estoy dando la cortesía que negaste a otros. Tú decides cuánto dura el silencio. Cerró los ojos, una larga exhalación temblorosa lo recorrió. Saldrás de esta. Ya lo hice, dije. Me giré, caminé a mitad de camino hacia el pasillo. Detrás de mí llegó un clic ahogado, luego un solo eco que se desvaneció rápidamente contra el concreto. Solo otro sonido que el mundo nunca catalogaría. Afuera, antes de arrancar la camioneta, me comuniqué por radio con Julián por última vez. Está hecho. Dudó. ¿Y ella? Que la ley se encargue de ella. He terminado de dar lecciones. Seguro. Por primera vez. Estática. Luego su voz se suavizó. Entonces desaparece, hermano. Has hecho suficiente por una vida. Conduje hacia el amanecer. Iván dormía en el asiento trasero. La cabeza inclinada contra la ventana, la boca entreabierta. El cielo cambió de gris a naranja. Rayas de color pintando un nuevo día sobre viejos pecados. Se removió cuando el motor redujo la velocidad. ¿A casa? A esa no, dije. A un lugar mejor. Asintió, confiando en mí por completo, de la manera en que solo los niños y los tontos pueden. Nos detuvimos en un área de descanso con vistas a la costa, el mismo sonido del océano que había usado en la celda de Víctor. Iván bajó, corrió hacia la barandilla, el viento agitando su cabello. Me quedé detrás de él, con los ojos fijos en el horizonte. Las cenizas del informe quemado todavía estaban encerradas en el portavasos. Las arrojé a la brisa. El viento las llevó sobre el agua hasta que desaparecieron. Papá, dijo Iván.
Se acabó. Sí, murmuré. Se acabó. Me sonrió y por primera vez lo creí. Nos quedamos allí hasta que el sol despejó por completo las olas. Dos siluetas en un tramo vacío de la autopista. Fantasmas aprendiendo a vivir de nuevo. De vuelta en la ciudad, las noticias dirían que el capitán Víctor Estrada desapareció bajo investigación. Mónica Rivas entró discretamente en custodia, intercambiando testimonio por clemencia. El sistema se felicitaría a sí mismo por atrapar la corrupción que había permitido durante años. Ninguno de ellos mencionaría jamás a un niño en terapia reaprendiendo la confianza, o a un padre que eligió el amor sobre la venganza justo a tiempo. Esas historias nunca son tendencia. Cuando finalmente arranqué la camioneta de nuevo, Iván señaló el horizonte lejano. Puerta Azul, susurró. Sí, dije, sonriendo débilmente. La nuestra nueva. Los neumáticos rodaron hacia adelante, dejando la tormenta atrás para siempre. El mar se llevó nuestro silencio por kilómetros esa mañana. Iván durmió contra mi hombro mientras las gaviotas rodeaban el horizonte. Sus graznidos agudos pero de alguna manera pacíficos. Debería haberme sentido vacío después de todo. 15 días, 15 sombras. Pero lo que sentí en cambio fue quietud. Del tipo que los soldados nunca encuentran hasta que la guerra realmente termina. Cuando finalmente conduje de regreso a la ciudad semanas después, el ciclo de noticias ya había pasado a otra cosa. Capitán Víctor Estrada, desaparecido, presuntamente muerto. Mónica Rivas, en libertad condicional bajo protección federal de testigos después de cooperar. Jerga legal para cobardía. Nadie mencionó a Iván. Nadie mencionó la forma en que la injusticia roba más que la vida. Roba la confianza. Pero estábamos aprendiendo a robar momentos de vuelta. Había empezado a hablar de nuevo. Palabras pequeñas, risas cautelosas, como si el lenguaje fuera un cristal frágil y no quisiera romperlo. Alquilé una pequeña casa junto al océano. Sin vecinos, sin sirenas, sin puertas rojas. Cada tarde, nos sentábamos en el porche, él dibujando y yo fingiendo que todavía sabía cómo descansar. Una noche, levantó la vista, con los ojos claros bajo la luz de la luna. Papá, dijo, ¿estás feliz ahora? Esa pregunta golpeó más fuerte que cualquier bala. Miré las olas hasta que la marea respondió por mí. Finalmente, susurré, quizás la felicidad no es lo que viene después de la venganza. Quizás es lo que salvas antes de que sea demasiado tarde. Sonrió, satisfecho con eso, y volvió a dibujar. En la página, 3 figuras de palo esta vez. Él, yo y el océano. No quedaban monstruos. Todavía pienso en Víctor a veces, no como un fantasma, sino como una advertencia, una prueba de que la crueldad siempre vuelve a casa. Y en Mónica, cuyo miedo le costó todo lo que el amor se suponía que debía proteger. Perdonarla no es posible, pero olvidarla tampoco lo es. Algunos capítulos los guardas solo para recordarte que nunca debes volver a escribirlos. Lo que queda ahora es pequeño. Mañanas tranquilas, puertas azules, un niño que finalmente vuelve a reír. Resulta que la paz no comienza cuando termina la violencia. Comienza cuando eliges dejar de convertirte en ella. Antes de terminar esta historia, déjame preguntarte algo. Si el mundo te quitara lo que más amas, ¿lo destruirías para obtener justicia o lo reconstruirías para encontrar la paz? Piénsalo. Y mientras lo haces, dime en los comentarios desde donde estás viendo, tu ciudad, tu país, y el tipo de historias emocionales o de venganza que quieres escuchar a continuación. Leo cada comentario yo mismo y moldeo estas historias para ustedes. Si este viaje te conmovió aunque sea un poco, toca suavemente ese botón de me gusta. Presiona suscribirte para que nunca te pierdas el próximo thriller y compártelo con alguien que ame los apasionantes relatos cinematográficos de venganza. Hasta que nos encontremos de nuevo en otra historia, otro giro, otro corazón que se niega a romperse. Cuídate. Cuida a los que amas. Y recuerda, la familia no es con quien naces. Es quien se queda después de la tormenta.